8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Saludamos con nuestra segunda invitada, la doctora Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista que nos acompaña también vía telemática para conversar sobre la crisis que se vive en la Asamblea Nacional. Doctora Ron, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Asamblea Nacional en acefalía en sus dos vicepresidencias. No hay ni primera ni segunda o primero o segundo vicepresidente o vicepresidente. Ayer fue destituida la legisladora Yesenia Huamaní y el titular de la legislatura, el señor Saquicela, convocará para la próxima semana, entenderíamos, para definir quiénes van a ocupar estas dos dignidades al interior de la Asamblea Nacional. Esto es algo considerado como novedoso, no sé si histórico, no sé si es la primera vez que esto ocurre, pero durante el debate la legisladora Huamaní decía o argumentaba que hubo una serie de irregularidades o violaciones del debido proceso. En su experiencia, doctora, ¿cómo evalúa usted esta situación que vive la Asamblea Nacional y si este proceso cumplió con lo que dice la ley de la función legislativa? Un saludo, Licenia y Alexis, también a todos los que nos escuchan. Bienvenida, doctora, bueno, sí, el proceso fue un proceso que estuvo cuestionado de parte de la denunciada, que fue, digamos, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, la señora Yesenia Huamaní. Y básicamente los cuestionamientos se enfocaban en cómo se siguió el debido proceso, ¿no? Uno de esos cuestionamientos, sobre todo en el que más se insistió, es en el tema de la imparcialidad, porque la presidenta de la Comisión Pluripartidista fue además firmante de apoyo de la denuncia que se presentó en contra de Yesenia Huamaní. Entonces, los cuestionamientos giraron en torno a cómo se llevó el debido proceso, las pruebas que se presentaron, en razón de esta forma de llevar como tal el proceso. Ahora, es importante señalar que se trata de un proceso de control político, ¿no? Que no aplique el debido proceso, pero el debido proceso es mucho más laxo que en un proceso de control jurídico. Eso ya de alguna forma lo vimos y lo palpamos con el caso del señor Jorge Yunda, del exalcalde de Quito. Entonces, de alguna manera, en eso surgió la polémica. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, doctora Ron, como siempre, muy interesante también conversar con usted sobre estos temas. A ver, yo tratando de entender el procedimiento y sobre todo la causa por la cual se destituye en este caso a Yesenia Huamaní, voy a ponerme de abogado del diablo y seguramente muchos me van a caer por eso. Entiendo que lo háganlo, de hecho, pero es un mal precedente, es decir, la causa por la cual le destituyen del cargo de vicepresidenta a la señora Huamaní, que es la de presentar una moción, más allá de los argumentos que puedan haber. Mañana yo legislador, presento una moción sobre X tema que le cae mal a determinada bancada y promueven la destitución como autoridad del CAL y me destituyen. Y esto tiene que ver con qué también. Yo cuando esto empezó el periodo anterior, doctor, ahí todavía estaba de cronista parlamentario, veía muy de cerca lo que pasaba. Cuando empezaron con las destituciones de los cargos de asambleísta, cuando les despojaron de sus curules, a Sofía Espina, a la señora Norma Vallejo, a Ana Galarza después, finalmente, y fíjese que el que empieza con esa fea lógica de descabezar bancadas fue Fabricio Villamar, quien también terminó siendo descabezado al final. Entonces digo, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Y yo le pregunto, ¿es un mal precedente lo que sucedió ayer? Es un precedente riesgoso, ¿no? A ver, tenemos ya un proceso de destitución que antes no se tenía, un proceso de destitución mucho más claro, digamos, ya están las reglas del juego más claras de cómo tiene que procederse la destitución, sobre todo de las autoridades de la Asamblea Nacional. El motivo por el cual se la destituye es por mocionar, ¿no? Lo que se señala en la denuncia y básicamente lo que señaló el informe de la Comisión Pluripartidista es que la moción que presenta la señora Yesenia Huamaní es una moción inconstitucional e ilegal. Entonces, de alguna forma, esa moción no tenía un sustento jurídico, eso es lo que se señala, y por el lado de la señora Huamaní se indica que ella tiene el derecho de mocionar de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso es verdad. Yo creo que ambas partes, las dos partes tienen cierta verdad, digamos, en el fondo, ¿no? Ella tiene el derecho de mocionar. Ahora, por el otro lado es no mocionar cualquier cosa. Correcto. ¿Por qué? Porque esa moción que ella
que ella dio, que de hecho yo coincido en que no tenía un sustento constitucional ni legal, lo que hizo fue suspender un proceso de calificación de un proyecto de ley. Entonces, lo que se señala es, no se puede de alguna forma coartar las competencias que tiene como tal el CAL y en el fondo la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que por ahí surge el problema. La señora Yesenia Guamaní también tiene razón en decir, bueno, yo mocioné. Por otra es la cosa, quién aceptó esa moción, ¿no? De alguna forma, yo puedo mocionar lo que yo quiero y otra cosa es que lo acepten. Entonces, yo creo que ambas partes tenían parte de la razón, valga la redundancia, pero nuevamente esto es un proceso de control político. Si fuese un proceso de control jurídico, hilaríamos un poco más fino. De quién tiene, digamos, la razón ya jurídicamente hablando. O sea, pagó la novatada de señora Guamaní, porque además de esa moción la podía haber presentado cualquier otro integrante de su bancada que no era miembro del CAL. Así es. Pero sí, le ponen a correr a ella un riesgo sumamente innecesario, y hoy la IDE se ha quedado sin la vicepresidencia de la Asamblea, nada más y nada menos. Claro, y termina siendo para la IDE, que ya había perdido, digamos, el curul que tenía dentro del CAL con Joana Moreira, ahora lo hace también con Yesenia Guamaní. Entonces, sí, yo lo que quiero ser enfática aquí es que en los procesos de control político juegan reglas distintas a las del control jurídico, ¿no? Si usted me pidiera, Alexis, que yo hiciera un análisis jurídico, yo le dijera, bueno, es que analicemos si era conveniente, digamos, constitucionalmente hablando, presentar una acción de interpretación a la Corte Constitucional, que fue lo que mocionó Yesenia Guamaní. Yo digo, claro, eso sí que va a suspender un poco el proceso de calificación y va a restringir va a impedir, digamos, el proceso de calificación del proyecto de ley en ese momento, como de hecho ocurrió, pero en el proceso de control político juegan otras reglas. Y juegan sobre todo reglas que tienen que ver con la competencia de la Asamblea Nacional. Ahora, doctora Rom, ¿qué va a pasar con la integración del Consejo Administrativo de la Legislatura y con las bancadas que sienten que deben o tienen el derecho de tener la primera o la segunda vicepresidencia? Me refiero a Pachacutic y al Partido Social Cristiano. ¿Cómo obedece esta designación, esta nueva conformación, si es que debe ser así, del Consejo Administrativo de la Legislatura, y quién debería ocupar esa segunda y primera vicepresidencia? Bueno, ahora empezamos con llenar estos dos vacantes, digamos, ¿no es cierto? La primera vicepresidencia que se declaró vacante porque sube Sequicela, y la segunda vicepresidencia en el caso de Yesenia Guamaní. Lo que establece la ley orgánica de la función legislativa es que el Pleno deberá tomar esa decisión hasta que termine el periodo, y esto lo va a hacer en la sesión, yo me imagino que será la sesión siguiente, aunque podría no serlo, porque ustedes desen cuenta que la primera vicepresidencia está vacante desde junio, desde el 1 de junio, si no me equivoco. Si llevamos más de un mes sin el primer vicepresidente en la Asamblea Nacional, operativamente no ha pasado nada. Podría demorar un tiempo más, pero en todo caso los bloques legislativos tendrán que designar un postulante, por decirlo de alguna forma, un candidato, y el Pleno tendrá que decidir por mayoría absoluta, es decir, por 70 votos. No hay plazos, ¿no? Y una cosa que señalaba hace un momento Fernando Cordero, quien fue en su momento también no solo legislador, sino presidente del primer poder del Estado, es que a la par de la caída de estos personajes, ya sea el ascenso de Sequicela a la presidencia y quedó la primera vicepresidencia vacía, y ahora la caída de Guamaní de la segunda y quedando esta vacante, tenía que haber la Asamblea al paso resuelto ese problema, porque, digamos, sigue abonando a la falta de institucionalidad del Parlamento, que hoy por hoy está atravesando momentos muy críticos. La ciudadanía no ve con buenos ojos al Parlamento, digamos, es un tema histórico, sí, pero hoy más que nunca antes, la Asamblea tiene un desprestigio muy importante, y de 7 autoridades, menos 2, entonces tenía que haber sido eso resuelto, a pesar de que no hay plazos, doctora, pero tenía que haber sido resuelto sobre la marcha. Es correcto, y no hay un plazo para llenar esa vacante, y operativamente no pasa nada, es lo que señalo, ¿no? El CAL tiene actualmente 5 miembros, de los 7 que debería de tener, y puede decidir con 4, o sea que no tiene ningún problema para digamos, llenar el quórum, para tomar decisiones.
Sin embargo, sí llama la atención y sí, evidentemente es un debilitamiento de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, un debilitamiento mucho, digamos, que va abonando a todo esto que estamos viviendo y es el no tener esas dos vicepresidencias y el no haber llenado esos vacantes de forma inmediata, ¿no? Yo creo que la primera vicepresidencia debió haberse cubierto de forma inmediata. Yo aspiro que eso sea en la siguiente sesión, pero claro, todo esto está, digamos, de alguna forma ligado a los acuerdos que puedan que puedan arribarse dentro de los bloques. Doctora Ron, el tema de las comisiones no se ve afectado por esta reconfiguración, tanto si se produce en el CAL y tras la designación de estas dos nuevas autoridades en la Asamblea Nacional, ¿no se ve afectada la configuración de las comisiones legislativas o también deben haber cambios ahí? No, en comisiones no se va a mover nada, Licenia, porque la primera y la segunda vicepresidencia sí están dentro de alguna comisión permanente, entonces no hay mayor riesgo. El problema es el CAL. ¿Qué es lo que sucede dentro del CAL? Es eso, las dos vicepresidencias, digamos, las funciones que tienen como vicepresidentes y las que tienen como parte del CAL. Ahora, ahí hay un procedimiento al inicio del periodo y a mitad del periodo, ¿no es cierto? Hay bancadas, están inscritas como bancadas UNES, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, Pachacutic y el BAN. Correcto. Solo esas 5, porque me parece que no alcanzaba a ser bancada, ¿no es cierto? No, es el BAN. Es el BAN, correcto. Con algunos independientes. Ahora, estas 5 tienen representación en las vocalías del CAL, ¿no es cierto? Ahí está el BAN con la señora Arias, está Pachacutic, está la ID, bueno, estaba la ID con Moreira y UNES con Ronnie Aliaga. Quedan las dos vicepresidencias. ¿Esas vicepresidencias tienen que salir de estas 5 bancadas también o puede aparecer por ahí un independiente que tenga los votos para ser elegido vicepresidente? Podría. De hecho, los que tienen que estar representados dentro de como parte de los bloques de las bancadas son los vocales. Y los 4 vocales están representados. Las vicepresidencias no necesariamente. Recuerden ustedes que Virgilio Saquicela, que era de la primera vicepresidencia, él es independiente. Entonces, podría o no. Claro que de forma de crear esta armonía, ¿no es cierto?, esta gobernabilidad incluso dentro de la Asamblea Nacional, sí que sería adecuado que formaran parte de las bancadas que no están representadas en este momento. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que no fue tomado en cuenta, esta podría ser la oportunidad si es que consigue los votos. Correcto. Sí, eso sería lo adecuado incluso para que dentro de la Asamblea pueda generarse esta armonía. Recuerden ustedes que ahora la Asamblea mantiene un proceso de relación tensa al interior. Y para completar los integrantes del CAL, doctora Ron, ¿de dónde deben provenir estos integrantes que faltan para que esté completo el CAL? De las dos vicepresidencias. No hay, digamos, la ley no establece que tienen que ser necesariamente de los bloques restantes. Los 4 vocales sí, las 2 vicepresidencias no. Pero, digamos, la lógica y a fin de mantener un poco la armonía y los acuerdos dentro de los bloques legislativos, lo conveniente sería que sean de las bancadas que están restando. Ahora, yo le decía hace un momento, de 7 hay 5 apenas que están activos en el CAL. La toma de decisiones, doctora, ¿cómo pasa? O sea, 3 ya son mayoría. 4. Se puede tomar decisiones hasta por 4 integrantes del CAL que pueden ya formar quórum y pueden decidir. En el caso de empate, el presidente dirime. El presidente del CAL, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero mientras tanto se van tomando las decisiones, digamos, en esta suerte como de informalidad dentro de lo que debería ser una conformación totalmente íntegra del CAL. Son 7, ahora están 5. ¿Cómo se van tomando decisiones? ¿No? Operativamente es posible, pero claro que mientras haga falta miembros, siempre va a haber un debilitamiento como tal del órgano. Por eso es que yo insisto en que esas vacantes tienen que ser cubiertas a la brevedad posible, ¿no? Nuevamente eso es lo que se espera, pero entiendo yo que al interior de la Asamblea están todavía debatiendo quién va a ocupar esas bancadas. Entonces, de alguna forma, mientras no haya acuerdos, eso no se materializará. Ahora, doctora Ron, la señora Guadalupe Llori, la legisladora Guadalupe Llori,
Ella todavía dice que tiene acciones legales que ha interpuesto para recuperar la presidencia de la legislatura. ¿Es posible todavía o ya con lo que la última decisión judicial al respecto, con eso el caso queda totalmente cerrado? Ya no tendría más opciones. Estoy un poco perdida de la última decisión, Licenia, de la señora Guadalupe Llori. Me parece que fue negada en la acción de protección, ¿no es cierto? Tendría todavía un paso más, que es la acción extraordinaria de protección. Si es que ya obtuvo la sentencia de segunda instancia, sería como ese paso adicional, pero con muy pocas probabilidades de que cambie la decisión anterior. O sea, aquí lo que tiene que hacer la Asamblea es elegir vicepresidentes, vicepresidentas, sí o sí, y darle un poco ya de regularidad al trabajo legislativo, por fin. Exactamente. Recuerden ustedes que hemos perdido mucho tiempo en toda la discusión que tuvimos con el tema de Guadalupe Llori, y los proyectos de leyes están todavía represados. Entonces, de alguna forma, hay que operativizar a la Asamblea Nacional, y eso se hace con sus miembros íntegros. Entonces, sí es necesario cubrir esas dos vacantes de forma emergente. Ahora, doctora, ¿qué posibilidad hay de que esta reconfiguración que hay en la Asamblea Nacional, esta aparente nueva mayoría, se sostenga en el tiempo debido a la diversidad con la que se ha armado? O sea, vimos que el anterior no duró mayormente y están los resultados, y que ahora se perfila otra. ¿Qué posibilidad hay de que en el hecho de que vengan de diferentes fuentes, pues se mantengan? No hay certeza, porque la nueva mayoría es una mayoría que responde a la coyuntura, al momento que estamos viviendo, y de alguna forma a las decisiones trascendentales que se vienen en el futuro, en un futuro inmediato además. Pasando esas decisiones, es posible que la nueva mayoría se mueva. Recuerden ustedes que todo esto es muy móvil, ¿no? Entonces, yo no le pongo fe a que esta nueva mayoría dure por mucho tiempo, la verdad. Y si dura el gobierno, bueno, lo de ayer fue una prueba, ¿no? Creo que todos estábamos, digamos, en mi caso, más que el futuro político, presente político de la señora Guamaní, era ver si se replicaba la mayoría de los 80 de la votación del 130, ¿no? Y se replicó. Entonces, sí, ahí quien debe haber estado también expectante era el presidente y todo su equipo de gobierno, ¿no? Sí, esta nueva mayoría responde, insisto yo, a la coyuntura, y es una coyuntura que viene incluso desde antes del paro nacional, y que va a permanecer en el tiempo hasta las siguientes decisiones trascendentales, que no creo que tarden mucho, ¿no? Y luego es posible que se deshaga. Muy bien. ¿Cómo evalúa usted, doctora Ron, la gestión que ha tenido en estos días el presidente de la Asamblea, el señor Saquicela? Esto comparándola, digo yo, con la que tuvo la señora Guadalupe Llori. Bueno, no hay mucho tiempo para hacer una evaluación muy clara, pero lo que sí yo podría decir es que las cosas están corriendo. Las sesiones se están dando, el Pleno está sesionando martes y jueves como era usual, cosa que con los últimos días de Guadalupe Llori ya no ocurría, y de alguna forma estas sesiones frecuentes y que van cubriendo estos puntos retrasados van haciendo que la Asamblea avance. Tuvimos muchos meses de retraso con la última gestión de Guadalupe Llori. Entonces, yo creo que lo que se puede destacar de Virgilio Saquicela es que vamos avanzando en los temas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muy amable siempre, usted muy clara con sus explicaciones. Muy gracias, gentil. Licenia. Un abrazo, doctora, gracias. Un abrazo, adiós, buenos días. Hasta que tenga un lindo día. La doctora Jimena Ron Herráez, abogada constitucionalista que ha estado con nosotros, 8:34 Alexis y amigos, una pausa. Ya